En la más épica de las batallas bíblicas, emerge una historia legendaria en la cual un ángel dotado de poderes divinos enfrenta una inmensa horda de 185.000 soldados humanos. Este ángel descendió de los cielos con una misión divina: proteger un reino amenazado por la invasión de un ejército incontable. Hoy voy a contar todos los detalles de esta impresionante historia bíblica. Por eso, ya te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y te quedes con nosotros hasta el final del video. Todo comienza en el reinado del rey Ezequías, en el antiguo reino de Judá. El rey Ezequías era hijo del rey Acaz y asumió el trono de Judá a la edad de 25 años. De acuerdo con la Biblia, su reinado duró cerca de 29 años. Asumiendo el trono en un período tumultuoso, Ezequías surge como uno de los líderes más virtuosos y reformistas de la Biblia. Ezequías emprendió una serie de reformas religiosas y políticas que buscaban restaurar la adoración al Dios de Israel y eliminar la idolatría que se había extendido por la nación. La purificación del templo durante el gobierno del rey Ezequías fue un evento crucial en la historia de Judá. En medio de la decadencia espiritual, Ezequías convocó a sacerdotes y levitas, quienes removieron ídolos e impurezas del templo, devolviéndole su santidad. El culto fue reiniciado con la celebración solemne de la Pascua y la abundante ofrenda de sacrificios. Este proceso marcó la renovación de la alianza con Dios y simbolizó la restauración de la fe y la devoción en Judá, consolidando el liderazgo espiritual y reformista de Ezequías. Aquí vale mencionar una historia curiosa y emblemática que remonta a los tiempos del pueblo de Israel. Según registrado en el libro de Números de la Biblia, durante su jornada en el desierto, el pueblo de Israel enfrentó una plaga de serpientes venenosas que los atacó como un castigo divino. Desesperados, clamaron por ayuda, y Dios instruyó a Moisés a crear una serpiente de bronce y erguirla en un poste. Aquellos que fueran mordidos por las serpientes y miraran a la serpiente de bronce serían curados. Esta narrativa plantea cuestiones intrigantes sobre la relación entre la fe, la obediencia y la curación divina. Al mismo tiempo, simboliza cómo la fe y la obediencia pueden ser instrumentos poderosos de curación y redención. Este fenómeno de objetos religiosos o históricos, convirtiéndose en objetos de adoración, es conocido como culto a las reliquias o adoración de íconos, y ha ocurrido a lo largo del tiempo en diversas culturas y religiones. No obstante, es importante notar que, de acuerdo con la narrativa bíblica, la serpiente de bronce fue originalmente creada por Moisés bajo la orientación de Dios como un medio de curación y no con la intención de ser adorada. Debido a esta adoración excesiva de la serpiente, el rey Ezequías tomó medidas drásticas. De acuerdo con la Biblia, en Reyes 18, versículo 4, Ezequías implementó una acción para remover la estatua. Él removió los altos, quebró las estatuas, destruyó los postes ídolos e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías tomó la decisión de destruir la serpiente de bronce porque las personas habían comenzado a adorarla como un ídolo, quemando incienso y atribuyéndole un culto indebido. Esto estaba en contradicción con los principios religiosos del monoteísmo y la prohibición de adoración de ídolos establecida en la ley de Moisés. Esta acción demostraba su compromiso con la pureza de la fe y su deseo de mantener la adoración centrada en Dios en lugar de en objetos o ídolos. Además de sus medidas religiosas, Ezequías también realizó reformas políticas importantes. Lideró al pueblo de Judá en un periodo de resistencia contra la amenaza asiria. La relación entre el rey Ezequías de Judá y el rey Senaquerib de Asiria está marcada por conflicto y tensión, registrada en la Biblia y en inscripciones históricas de la época. En el contexto histórico, Senaquerib fue un rey asirio que gobernó entre 705 y 681 a.C. Durante su reinado, Asiria era una potencia regional dominante, involucrada en varias campañas militares en la región, incluyendo incursiones en la región de Judá.
El ejército asirio era una de las fuerzas militares más poderosas y temidas del mundo antiguo, conocida por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la situación, el rey Ezequías de Judá intentó inicialmente buscar una solución diplomática y negociar con el rey Senaquerib de Asiria para evitar un conflicto directo. La narrativa bíblica y las inscripciones históricas proporcionan detalles sobre estos intentos de negociación. De acuerdo con la Biblia, en el libro de Reyes, Ezequías envió mensajeros al rey Senaquerib en busca de paz, acordando pagar un tributo a cambio de no ser invadido. Sin embargo, Senaquerib no estaba satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de cualquier manera. Esto resultó en la situación de cerco a Jerusalén, donde Ezequías y su pueblo quedaron sin escapatoria. Ezequías, al saber que Senaquerib había enviado una carta amenazadora a la ciudad y al Dios de Israel, quedó profundamente perturbado y angustiado con la situación. Ezequías recibió la carta, subió al templo y la leyó delante del Señor. Al leer la carta que se burlaba de Dios y amenazaba la destrucción de Jerusalén, Ezequías rasgó sus vestiduras como señal de luto, pesar y desesperación ante la amenaza asiria. Rasgar las vestiduras era un gesto común en muchas culturas antiguas, incluyendo la judía, como señal de angustia, luto o arrepentimiento. Después de este acto, Ezequías buscó la orientación divina y envió mensajeros al profeta Isaías en busca de consejos sobre cómo manejar la situación. El profeta Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Isaías profetizó una derrota del ejército asirio. «No tengas miedo de las palabras que has oído, con las cuales los sirvientes del rey de Asiria blasfemaron contra mí. Lo haré volver por el mismo camino por donde vino». Isaías transmitía un mensaje de confianza y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá, asegurando que Dios no permitiría que Senaquerib alcanzara su objetivo de destruir la ciudad. El ejército asirio sería derrotado y no conseguiría conquistar Jerusalén. Además, Isaías recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger Judá y garantizar la continuidad de la línea davídica. Isaías ofreció un signo milagroso como prueba de la veracidad de sus palabras. La sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Según registrado en la Biblia, este signo realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. La profecía de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de gran angustia. Ezequías entonces expresó su fe en Dios y suplicó al Señor que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén. Apeló para que Dios protegiera la ciudad y demostrara su poder para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. El resultado de este episodio es que Dios respondió a la fe y la oración de Ezequías. De acuerdo con la Biblia, tras las oraciones de Ezequías y el mensaje de consuelo del profeta Isaías, Dios intervino de manera sobrenatural para proteger Jerusalén. Esto es relatado en Reyes 19, versículo 35. Entonces, aquella misma noche, salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, todos eran cadáveres. En una noche, un ángel del Señor fue enviado y causó una gran destrucción en el campamento del ejército asirio, resultando en la muerte de 185,000 soldados. La acción del ángel es descrita como de tal magnitud que el ejército asirio fue completamente derrotado. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo ocurrió este evento sobrenatural, se presenta como un acto divino de intervención para proteger Jerusalén y su pueblo. La historia destaca la creencia en la protección divina y la importancia de la fe en momentos de gran peligro. La reacción de las personas al día siguiente fue de gran choque y sorpresa ante la destrucción del ejército asirio. El pueblo de Jerusalén y sus líderes, incluyendo el rey Ezequías, quedaron aliviados y agradecidos
por haber sido protegidos de una amenaza tan inminente y destructiva. Reconocieron el poder de Dios y la intervención divina como la razón por la cual estaban seguros. De acuerdo con registros históricos e inscripciones asirias, el rey Senaquerib de Asiria logró escapar después de la derrota de su ejército durante el cerco a Jerusalén. A pesar de la derrota significativa y las pérdidas sustanciales en sus fuerzas, Senaquerib sobrevivió y continuó gobernando el imperio asirio por algún tiempo después de este evento. Aunque su intento de conquistar Jerusalén fue malogrado, el relato de la muerte de Senaquerib no se encuentra en la Biblia, pero es mencionado en registros históricos asirios. De acuerdo con estos registros, la muerte de Senaquerib ocurrió de una forma violenta y trágica en el año 681 a.C. Según inscripciones asirias, su hijo Esaradón conspiró contra él y lo asesinó. Las razones para el asesinato varían en las diferentes fuentes históricas, pero es posible que haya sido una lucha por el poder dentro de la familia real. La derrota del ejército asirio, que era considerado invencible, destaca cómo la arrogancia humana y la confianza excesiva en la fuerza militar pueden ser frustradas por acciones divinas. Nos enseña que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, Dios puede intervenir y cambiar el curso de los acontecimientos en favor de su pueblo, y nos muestra la importancia de la humildad ante Dios. Ezequías continuó adorando al Dios de Israel y promoviendo reformas religiosas en el reino. Además, fortificó las defensas de Jerusalén y expandió la infraestructura de la ciudad, construyendo una nueva muralla exterior llamada Muro de Siloé, para fortalecer aún más la ciudad contra posibles amenazas. Sin embargo, Ezequías enfrentó algunos desafíos de salud durante su reinado. Conforme registrado en la Biblia, enfermó gravemente y casi muere. Fue entonces que nuevamente Ezequías expresó su fe en Dios y suplicó al Señor que escuchara sus oraciones. En respuesta, Dios lo curó y le concedió 15 años más de vida, conforme registrado en el libro de Isaías 38. Ezequías falleció después de un reinado que duró cerca de 29 años, alrededor del año 686 a.C., y fue sucedido por su hijo Manasés, quien, al contrario de su padre, gobernó de manera menos piadosa e introdujo la idolatría en Judá. Espero que te haya gustado el video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu like y haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Abrazos y que Dios los bendiga.